Soy Rachel Morgan, tengo 32 años, y el pasado martes, mi esposo Kevin murió de un infarto repentino. El shock aún no desaparece. Cuando llamé a mis padres, llorando sin control, mi madre dijo: «Estamos celebrando el cumpleaños de Sofía ahora mismo. ¿Puede esperar hasta mañana?». Esa noche, mi hija Lily de 8 años y yo nos quedamos solas, abrazándonos mientras nuestro mundo se desmoronaba. Nunca imaginé que mi familia nos abandonaría en nuestra hora más oscura. Pero lo que hicieron después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido traicionado por tu familia cuando más la necesitabas, por favor dime desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este dolor. Kevin y yo nos conocimos en nuestro segundo año en la Universidad Northwestern. Yo tenía dificultades con economía, y él era el encantador asistente de enseñanza que se quedaba después de clase para ayudarme a entender las curvas de depreciación. Su paciencia fue lo primero de lo que me enamoré, seguida rápidamente por su risa contagiosa y la manera en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Salimos juntos durante la universidad, y él me propuso matrimonio el día de la graduación, escondiendo el anillo en la funda de mi diploma. Nos casamos jóvenes, a los 23 años, ignorando las advertencias de amigos que decían que debíamos vivir la vida antes de asentarnos. Pero Kevin era mi vida. Era la persona con la que quería vivir todo. Después de terminar su MBA, Kevin consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de asesoría financiera en Chicago. Ascendió rápidamente, impresionando a los clientes con su honestidad y genuino interés en su bienestar financiero. No solo era bueno con los números, también era bueno con las personas. Esa combinación lo hacía excepcional en su trabajo. Pasamos 5 años maravillosos como pareja antes de decidir intentar tener un bebé. Lo que pensamos que sería un camino fácil se convirtió en 3 años de desilusión. 2 abortos espontáneos, innumerables citas médicas y un ciclo fallido, de fertilización in vitro después. Estábamos agotados emocional y financieramente. Comenzamos a hablar de adopción cuando, inesperadamente, quedé embarazada de Lily. El embarazo fue difícil. Estuve en reposo absoluto los 2 últimos meses, y Kevin trabajó desde casa para cuidarme. Me traía el desayuno a la cama, masajeaba mis pies hinchados y leía en voz alta libros sobre el embarazo para mí y nuestra hija por nacer. Cuando Lily finalmente llegó, Kevin lloró más que yo, sosteniendo su pequeño cuerpo contra su pecho, como si fuera de cristal. Durante 8 años hermosos, fuimos una familia. Siempre soñé con tener a Kevin. Él entrenó al equipo de fútbol de Lily, a pesar de no saber nada del deporte. Aprendió junto a ella, viendo tutoriales en YouTube por la noche, después de que ella se acostaba. Nunca se perdió un evento escolar ni una cita médica. Su calendario estaba lleno de recordatorios sobre las actividades de Lily, codificados, por colores según la importancia. Había señales de advertencia sobre su salud que ambos ignoramos. Dolores ocasionales en el pecho que él atribuía al estrés. Falta de aire que culpaba a estar fuera de forma. El doctor dijo que su presión arterial ligeramente elevada era normal para un hombre cerca de los 40 con un trabajo de alta presión, que tomara aspirina, hiciera ejercicio, que redujera el sodio. Consejos estándar que tomamos con demasiada ligereza. La mañana en que pasó todo comenzó como cualquier otro martes. Kevin hizo panqueques con forma de dinosaurios, mientras yo preparaba el almuerzo de Lily. Nos dio un beso a las 2. Prometió llegar temprano para la exposición de arte de Lily en la escuela y se fue al trabajo. Sus últimas palabras para mí fueron: «No olvides comprar más jarabe de arce. El verdadero, no esa basura de jarabe de maíz». Una conversación final tan cotidiana. A las 10:47 a.m. sonó mi teléfono. Era Amanda, la asistente de Kevin. Su voz temblaba tanto que apenas la entendía. «Rachel, Kevin se desmayó durante una reunión con un cliente. La ambulancia está aquí. Lo están llevando al Northwestern Memorial». Recuerdo haber dejado caer mi taza de café. El sonido de la cerámica rompiéndose en el suelo parece resonar en mi memoria. Llamé a nuestra vecina Ellen para que recogiera a Lily de la escuela.
Luego conduje al hospital, pasando todos los límites de velocidad. Recé todo el camino, regateando con Dios en susurros desesperados, pero llegué demasiado tarde. Kevin fue declarado muerto a las 11:23 a.m., minutos antes de que yo llegara. Infarto masivo, dijeron. No se pudo hacer nada, me aseguraron, como si eso lo hiciera de alguna manera mejor. Ver el cuerpo de Kevin fue surrealista. Parecía que dormía, excepto por la quietud antinatural de su pecho. Su piel todavía estaba caliente cuando toqué su rostro. Esperaba que abriera los ojos, que sonriera y me dijera que todo era un terrible error. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de papeleo y llamadas telefónicas. La funeraria necesitaba decisiones que no estaba preparada para tomar. ¿Cremación o entierro? ¿Qué tipo de servicio? ¿Tenía un traje favorito? Preguntas imposibles de responder cuando todo lo que quería era meterme en la cama con mi esposo una última vez. La parte más difícil fue conducir a casa sabiendo que tenía que decirle a Lily que su padre nunca volvería. ¿Cómo se le explica la muerte a una niña de 8 años? ¿Cómo le dices que el papá, que esa mañana le hizo panqueques en forma de dinosaurio, se había ido para siempre? Contarle a Lily sobre su padre fue el momento más difícil de mi vida. Cuando subió a mi auto después de la escuela, inmediatamente sintió que algo estaba mal. ¿Dónde está papá? Él prometió venir a mi exposición de arte esta noche, dijo, con su mochila apretada en sus pequeñas manos. Me detuve al costado de la carretera porque no podía concentrarme en manejar. Volteándome hacia ella, tomé sus manos entre las mías. Lily, hoy pasó algo muy triste. Papá se enfermó mucho en el trabajo y su corazón dejó de funcionar. Su rostro se arrugó confundido. ¿Los doctores pueden arreglarlo? La inocente esperanza en su pregunta rompió algo dentro de mí. No, cariño. Cuando el corazón de alguien deja de funcionar completamente, los doctores no pueden arreglarlo. Papá murió hoy. Me miró por lo que pareció una eternidad. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Kevin, procesando esta información incomprensible. Luego preguntó, ¿eso significa que papá nunca volverá a casa? Cuando asentí, incapaz de hablar por las lágrimas, ella soltó un grito que no parecía humano. Fue algo primitivo, el puro sonido de la desesperación de un niño. Se lanzó a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando con sollozos. Quiero a papá. Por favor. Quiero a mi papá. No pude hacer nada más que abrazarla y llorar con ella, estacionadas al lado de la carretera mientras la vida seguía a nuestro alrededor, ajena a nuestro mundo destrozado. Esa noche, después de que finalmente logré que Lily durmiera en mi cama, aferrándose a la camiseta sin lavar de Kevin para consolarse, el peso total de mi pérdida me golpeó. Me senté en el piso del baño, con la puerta cerrada para que Lily no escuchara, y me derrumbé por completo. El dolor físico del duelo era abrumador, como recibir puñetazos repetidos en el pecho. No podía respirar. No podía pensar. Necesitaba a mi mamá y a mi papá. Con manos temblorosas, llamé a mis padres. Habían estado casados 40 años. Habían enfrentado pérdidas juntos. Seguramente sabrían qué decir, cómo ayudarme a atravesar este momento imposible. Mi madre contestó, en el quinto timbrazo, con risas y música de fondo. Rachel, ¿puedo llamarte después? Estamos en medio de la cena de cumpleaños de Sofía. Mamá, alcancé a decir, apenas pudiendo formar palabras entre mis sollozos. Kevin murió esta mañana. Tuvo un infarto en el trabajo. Se fue. Hubo una pausa y escuché que ella cubrió el teléfono y le dijo algo a alguien más. Cuando volvió, su voz sonó un poco más seria, pero aún distraída. Ay, Dios mío, qué terrible. ¿Estás segura? Tal vez hubo un error. Yo vi su cuerpo, mamá. No hay error. El hecho de que tuviera que convencer a mi propia madre de que mi esposo realmente estaba muerto fue otro trauma más encima de todo lo demás. Bueno, esto es un gran golpe. Pero, cariño, estamos en medio de la celebración del cumpleaños número 40 de Sofía.
Todos están aquí. Tenemos el servicio de catering. ¿Puedes arreglártelas esta noche y pasamos mañana cuando las cosas se calmen? No podía creer lo que estaba escuchando. La fiesta de cumpleaños de mi hermana tenía prioridad sobre la muerte de su yerno, sobre el dolor profundo de su hija y nieta. Mi padre contestó el teléfono. Entonces, Rachel, esto es una noticia terrible. ¿Estaba al día la póliza de seguro de vida de Kevin? Sabes, deberías llamar a la compañía mañana temprano. No voy para allá. No, ¿qué podemos hacer? ¿Para ayudar? Sino una pregunta sobre el seguro de vida mientras el cuerpo de mi esposo apenas estaba frío. No puedo creer que esa sea tu respuesta, dije, con la voz vacía. Mi esposo acaba de morir. Lily perdió a su padre. Y tú estás en Minavsien. Una fiesta ahora, Rachel, dijo mi padre con ese tono condescendiente que había usado durante toda mi infancia. Sofía ha estado planeando esta fecha tan importante durante meses. Todos se tomaron tiempo libre en el trabajo para estar aquí. No podemos simplemente irnos. Sé razonable. ¿Razonable? Como si el duelo siguiera alguna regla de la razón. Olvida que llamé, dije y colgué. En minutos, mi teléfono se inundó de mensajes de texto de amigos que de alguna manera habían escuchado la noticia. Brian, el compañero de cuarto de Kevin en la universidad, mi colega Jennifer, incluso mi vieja amiga de la secundaria Taylor, con quien no hablaba desde hacía años, todos ofreciendo condolencias, preguntando qué podían hacer para ayudar. Extraños mostraban más compasión que mi propia familia. Mi vecina Ellen vino con una cazuela y se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras yo trataba de hacer una lista de personas a quienes notificar. Ofreció quedarse la noche, pero rehusé. Necesitaba estar sola con Lily para comenzar a entender cómo navegaríamos esta nueva realidad aterradora sin Kevin. Esa primera noche fue interminable. Lily tuvo pesadillas y se despertaba llamando a su papá. Me acosté a su lado, acariciándole el cabello y contándole historias sobre Kevin, sobre cuánto la amaba, sobre lo valiente que él pensaba que era. Finalmente, ella cayó en un sueño, agotado, pero yo permanecí despierta mirando el techo. La ausencia del calor de Kevin a mi lado era un vacío insoportable. Llegó la mañana, y con ella la aplastante realidad de que esto no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Esta era nuestra vida ahora. Una vida sin Kevin. Una vida en la que mis propios padres no se molestaban en aparecer cuando más los necesitaba. El funeral de Kevin estaba programado para el sábado, 4 días después de su muerte. Esos días pasaron en una neblina de arreglos, papeleo y tratando de consolar a Lily mientras apenas me mantenía en pie. Mis padres llamaron una vez brevemente para preguntar a qué hora comenzaba el servicio y si debían vestir de negro, o si era una celebración de la vida con ropa colorida. No ofrecieron ayuda con los preparativos, ni preguntaron cómo estaba. Lily. El día del funeral amaneció brillante y soleado, cruelmente hermoso para una ocasión tan oscura. Lily insistió en usar un vestido azul porque papá siempre decía que parecía una princesa con azul. La ayudé con su cabello, trenzando una pequeña trenza a lo largo de la sien, como Kevin solía hacer en ocasiones especiales. Llegamos a Minavsien, la funeraria 1 hora antes para recibir a la gente. Vinieron los colegas de Kevin de la firma financiera. Primero, solemnes con sus trajes oscuros, muchos de ellos llorando abiertamente. No habían perdido solo a un compañero de trabajo, sino a un amigo. Cada uno dedicó tiempo a Lily, compartiendo pequeñas historias sobre su padre que ella podría atesorar más adelante. Mis padres y Sofía también se suponía que llegarían temprano, pero enviaron un mensaje 20 minutos antes de que comenzara el servicio diciendo que llegaban tarde por el tráfico. Finalmente entraron mientras la gente se sentaba, causando un pequeño alboroto al encontrar lugares en la primera fila que yo había reservado para la familia. Mi madre me abrazó brevemente. Su perfume era abrumador. El tráfico fue terrible, y Sofía tuvo dificultades para encontrar algo apropiado para ponerse con tan poco aviso. Poco aviso, como si la muerte de Kevin fuera una fiesta incómoda. Durante el servicio, noté con agudeza cómo Sofía revisaba su teléfono. Mi padre miraba su reloj
Mi madre se secaba los ojos secos para aparentar. Mientras tanto, los colegas de Kevin y nuestros amigos estaban genuinamente desconsolados, su duelo palpable y real. En contraste con la indiferencia de mi familia, el hermano de Kevin, Marcus, mostró verdadera devastación. Había volado desde Minosan, Japón, donde enseñaba inglés, llegando solo horas antes del servicio. Se veía exhausto y con ojeras, claramente sin dormir tras el viaje de 30 horas. Se sentó junto a Lily, sosteniendo su mano durante todo el servicio, sus ojos azules idénticos llenos de lágrimas. Cuando llegó el momento del elogio fúnebre, no estaba segura de poder hacerlo. Mis piernas se sentían de plomo al acercarme al podio. Pero entonces miré a Lily sentada ahí, tan valiente y pequeña en su vestido azul, y encontré la fuerza en algún lugar. Hablé sobre la bondad de Kevin, su integridad, su amor infinito por su hija. Hablé de sus terribles chistes que nos hacían gemir y reír al mismo tiempo, sobre su odio irracional al cilantro y su defensa apasionada del jarabe de arce auténtico, sobre cómo siempre ponía a la familia primero. La amarga ironía de esas últimas palabras no se me escapó al mirar a mis padres, que ya recogían sus cosas mientras yo concluía, claramente ansiosos por irse. Durante la recepción, en nuestra casa después, escuché a mi padre hablando con mi tío James cerca de la mesa de bebidas. Kevin estaba yendo muy bien en esa firma, en camino a ser socio. El seguro de vida solo debe ser sustancial, sin mencionar las inversiones. Rachel estará bien para toda la vida. Me costó todo no confrontarlo ahí mismo, exigirle como podía, estar pensando en dinero el día que enterrábamos a mi esposo. Pero estaba demasiado agotada emocionalmente, demasiado enfocada en asegurarme de que Lily estuviera bien para armar un escándalo. Mi madre y Sofía apenas ayudaron con la recepción, dejando la mayor parte del trabajo a los colegas de Kevin, sus esposas y mis amigas. Ellas se sentaron en la sala aceptando condolencias como si fueran las principales dolientes mientras yo me movía por mi propia casa como un fantasma, agradeciendo mecánicamente a las personas por venir, aceptando cazuelas que nunca comería. Mientras tanto, los padres de Kevin, aunque devastados por la pérdida de su único hijo, fueron un ejemplo de apoyo genuino. Su madre, Diana, se encargó de cuidar a Lily durante la recepción, asegurándose de que comiera y protegiéndola de invitados bien intencionados pero abrumadores. Su padre, Robert, organizó silenciosamente la limpieza después, quedándose hasta que se fue el último invitado. El contraste entre la familia de Kevin y la mía era marcado y doloroso. Al ver a mis suegros apoyarse mutuamente en su duelo, mientras encontraban la fuerza para apoyarme a mí y a Lily, sentí la ausencia de ese mismo amor de mis propios padres como una herida física. El testamento de Kevin se mencionó brevemente durante una conversación con el director funerario, pero no podía soportar pensar en asuntos legales todavía. Thomas, amigo de Kevin de la Facultad de Derecho y encargado de nuestro plan patrimonial, sugirió con delicadeza que esperáramos 1 o 2 semanas antes de discutir los detalles. «No hay prisa», me aseguró. «Todo está en orden, y tú y Lily están bien provistas». Kevin se encargó de eso. Cuando la casa finalmente se quedó sin invitados, mis padres y Sofía buscaron excusas rápidas para salir antes del anochecer. Se fueron con abrazos superficiales y promesas de llamar pronto. No ofrecieron quedarse a ayudar a limpiar. No preguntaron si Lily y yo queríamos compañía. No reconocieron que esa sería nuestra primera noche tras despedirnos oficialmente de Kevin. En cambio, Marcus y los padres de Kevin se quedaron. Diana preparó la habitación de invitados para los padres de Kevin y el sofá para Marcus. «Estaremos aquí si necesitan algo durante la noche», dijo Diana abrazándome fuerte. «No estás sola, Rachel. Recuerda eso». Pero mientras yacía en la cama, esa noche, escuchando la suave respiración de Lily a mi lado, no pude evitar sentir que en un aspecto crucial estaba muy sola. Las personas que debían haber sido mi primera línea de apoyo, mi roca en tiempos de crisis, se habían demostrado indignas de ese papel. 2 semanas después del funeral, estaba sentada en la mesa de la cocina tratando de entender nuestra situación, con el seguro médico cuando sonó el timbre. Lily estaba en la escuela.
su primera semana de regreso tras perder a su padre. Los maestros la vigilaban de cerca y me enviaban actualizaciones regulares, por lo que estaba agradecida. Por la mirilla, vi a mis padres parados en el porche. Mi padre ajustándose la camisa de golf, mi madre revisándose en el espejo compacto. No les había hablado desde el funeral. Habían enviado algunos mensajes genéricos como pensando en ustedes, y espero que estén bien, pero no hubo comunicación real. Abrí la puerta, sin ocultar mi sorpresa. No sabía que venían. Pensamos en pasar a ver cómo están tú y Lily, dijo mi madre, pasando junto a mí hacia la casa. ¿Está en la escuela? Bien, podemos hablar abiertamente. Eso debió haber sido mi primera señal de que esta no era simplemente una visita de apoyo, pero estaba demasiado agotada emocionalmente para captar las señales de advertencia. Se acomodaron en la sala mientras preparaba café, cayendo automáticamente en el rol de anfitriona, aunque deberían haber estado cuidándome a mí. Cuando llevé las tazas, mi padre examinaba el nuevo sistema de sonido que Kevin había instalado apenas un mes antes de su muerte. «Bonita instalación», comentó, pasando la mano por los altavoces. Kevin tenía buen gusto para la electrónica. «Lo tenía», confirmé. El pretérito simple todavía era un puñal en mi corazón. Después de unos minutos de incómoda charla sobre la escuela de Lily y el club de jardinería de mi madre, mi padre aclaró la garganta como siempre antes de hablar de asuntos serios. «Rachel, queríamos hablar contigo sobre tu situación», comenzó, apoyando con precisión su taza de café en el posavasos. «¿Mi situación? ¿Tu situación financiera?», aclaró mi madre, intercambiando miradas con mi padre. «Ahora que te estás adaptando a la vida sin Kevin». Los miré, sin comprender al principio a qué se referían. No estoy segura de lo que quieren decir. Kevin nos dejó bien provistas. «Sí, bueno, eso era lo que queríamos discutir», dijo mi padre, inclinándose hacia adelante. «Tu madre y yo estamos envejeciendo. Nuestro fondo de retiro sufrió un golpe en la última caída del mercado, y con los costos de salud como están, la implicación quedó suspendida en el aire un momento antes de que entendiera. ¿Me están pidiendo dinero ahora?». Mi madre mostró un leve rubor de vergüenza, pero mi padre continuó. «Pensamos que, dado el puesto de Kevin en la firma y su póliza de seguro de vida, podrías estar en posición de ayudar a la familia. Después de todo, somos tus padres». La audacia de su petición me dejó momentáneamente sin palabras. Mi esposo ni siquiera estaba frío en su tumba, y ellos ya tenían la mano extendida. «¿Cuánto están pensando?», pregunté con voz fría. Mi padre, aparentemente sin captar mi tono, se animó. «Bueno, pensábamos que algo sustancial tendría sentido. Tal vez el 50% del pago del seguro de vida. Eso aseguraría nuestra jubilación y dejaría mucho para ti y Lily. El 50% del Sintelsen, sustento de su hija viuda. Para asegurar su jubilación». Repetí las palabras despacio, asegurándome de entender. La hija a la que no se molestaron en consolar cuando su esposo murió porque estaban en una fiesta de cumpleaños. Mi madre se estremeció, pero mi padre permaneció impasible. «Ahora, Rachel, no hay necesidad de ponerse emocional con esto. Es solo una planificación financiera práctica. Y vinimos al funeral». «Qué generosos fueron al asistir al funeral de mi esposo», dije, con la voz cargada de sarcasmo. «Nosotros te criamos, Rachel», intervino mi madre. «Pagamos tu educación universitaria. Ayudamos con el pago inicial de tu primera casa. Creo que merecemos algo de consideración ahora que has recibido dinero. Has recibido dinero. Mi esposo murió». Estaba gritando ahora, todo el dolor y la rabia de las últimas 2 semanas estallando. No gané la lotería. Perdí al amor de mi vida, al padre de mi hija, y ustedes tratan esto como si hubiera ganado una fortuna. La expresión de mi padre se endureció. No hay necesidad de dramatizar. Kevin sabía los riesgos con su condición cardíaca. Debería haberse cuidado mejor. Y ahora que se fue, es práctico discutir cómo se deben distribuir sus bienes. La familia debe ayudar a la familia. En ese momento, mientras
Mi padre culpaba casualmente a Kevin por su propia muerte y al mismo tiempo trataba de sacar provecho. Algo dentro de mí se rompió. El duelo que me había dejado pasiva y entumecida durante 2 semanas, de repente se cristalizó en una claridad afilada como una navaja. «Salgan», dije en voz baja. «Rachel, sé razonable», comenzó mi madre. «Salgan de mi casa», grité. La fuerza de mi rabia me impulsó físicamente a levantarme. ¿Cómo se atreven a venir aquí pidiendo el dinero de Kevin? ¿Cómo se atreven a culparlo por morir? Valía por 100 de ustedes, y ni siquiera se molestaron en consolar a su propia hija cuando ella se estaba desmoronando. Mis padres parecían genuinamente sorprendidos por mi explosión. Nunca me habían visto realmente enojada. Me habían criado para ser complaciente, evitar conflictos, ser la buena hija, mientras que Sofía podía ser la exigente. «Solo estamos pidiendo lo que es justo», dijo mi padre con rigidez, levantándose. «Somos tus padres, Rachel. Merecemos respeto. El respeto se gana», respondí con la voz temblorosa. «Y ustedes no han ganado ninguno. Ahora salgan antes de que Lily llegue a casa y escuche qué clase de personas son realmente sus abuelos». Se fueron indignados, mi madre murmurando que yo era ingrata y mi padre quejándose sobre reconsiderar nuestra relación. Cerré la puerta tras ellos y caí al suelo, temblando de rabia y dolor. Más tarde esa tarde, cuando recogí a Lily de la escuela, ella parecía más retraída de lo habitual. En el auto, finalmente habló. «Mamá, ¿por qué vinieron abuela y abuelo a nuestra casa hoy?» Mi corazón se hundió. «¿Los viste?» Asintió. La señora Wilson me dejó ir al baño durante matemáticas y vi su auto desde la ventana de la escuela. ¿Trajeron algo para nosotras?» La inocente pregunta me rompió el corazón de nuevo. «No, cariño. Solo vinieron a hablar conmigo de cosas de adultos». «¿Preguntaron por el dinero de papá?» Preguntó, sorprendiéndome con su percepción. «¿Qué te hace pensar eso?» Lily bajó la vista a sus manos. «Escuché a abuelo en el funeral decirle al tío James que recibiríamos mucho dinero porque papá murió. Es cierto. Que mi hija de 8 años hubiera escuchado una conversación así me enfermó físicamente. Lily, tu papá se aseguró de que estuviéramos bien cuidadas». «Sí, pero el dinero no compensa no tenerlo aquí con nosotras», asintió con sabiduría. «Daría todo el dinero del mundo para tener a papá de vuelta». «Yo también, bebé», susurré. «Yo también». Esa noche llamé a Marcus, que había regresado a Japón, pero planeaba volver para una estadía prolongada durante sus vacaciones de verano para ayudarnos a adaptarnos. Le conté sobre la visita de mis padres y su exigencia. «¿Me estás tomando el pelo?», explotó. «Quieren la mitad del seguro de vida de Kevin. Eso es una locura, Rachel». «Lo sé. Todavía no puedo creer que realmente lo pidieran, pero me preocupa que no lo dejen pasar. Mi padre puede ser muy terco cuando cree que merece algo». Marcus guardó silencio por un momento. Kevin me habló de su planificación financiera. «Sabes, fue muy meticuloso. Quería asegurarse de que Lily estuviera bien cuidada durante la universidad, y más allá si algo le sucedía. Estaría furioso si tus padres intentaran quitarle esa seguridad». «Lo sé», dije suavemente. El conocido dolor de extrañar a Kevin intensificándose. Creo que necesito hablar con Thomas sobre la situación legal solo para estar preparada. «Es una buena idea», estuvo de acuerdo Marcus. «Y Rachel, no dejes que te manipulen. Kevin te protegió a ti y a Lily por una razón». Al día siguiente, me reuní con Thomas en su oficina. Fue comprensivo, pero no sorprendido por el comportamiento de mis padres. «Desafortunadamente, veo este tipo de cosas más seguido de lo que imaginas», dijo, revisando el testamento y los documentos del seguro de Kevin. «Pero puedo asegurarte que todo está impecable. Kevin te designó como la única beneficiaria de su seguro de vida y cuentas de retiro. Tus padres no tienen absolutamente ningún derecho legal sobre nada de eso». «¿Podrían impugnar el testamento?», pregunté preocupada. Thomas negó con la cabeza.
El testamento es claro y está debidamente ejecutado. Y aunque lo intentaran, no tienen fundamento. Kevin estaba en pleno uso de sus facultades, y los padres no tienen derecho automático a heredar de hijos adultos, especialmente cuando hay cónyuge e hijo. Ese aseguramiento debería haberme hecho sentir mejor. Pero al salir de la oficina de Thomas, mi teléfono vibró con una serie de mensajes de texto de mis padres, y sorprendentemente, de Sofía, de mi padre. Tenemos que discutir esta situación como adultos. Llámame, de mi madre. Te criamos mejor que esto, Rachel. La familia es lo primero, de Sofía. Siempre has sido egoísta, pero esto es bajo incluso para ti. Mamá y papá merecen algo mejor. La hipocresía de Sofía, que apenas levantó la vista de su teléfono durante el funeral de Kevin, acusándome de egoísta, era casi risible. Casi, si no fuera tan doloroso. Esa noche, mientras Lily y yo cenábamos, mi padre llamó. Cuando no respondí, dejó un mensaje exigiendo una reunión familiar en su casa el domingo por la tarde. Esto nos concierne a todos, Rachel. Estén allí a las 12:00. Trae a Lily. Dejé el teléfono, sin apetito. Involucrar a Lily en esta situación fea era lo último que quería, pero quizá era momento de poner todo sobre la mesa para hacer una ruptura definitiva si era necesario. Con la seguridad de Thomas sobre los aspectos legales, me sentí más confiada para mantener mi posición. ¿Fue el abuelo?, preguntó Lily, moviendo los guisantes en su plato. Sí, admití. Quiere que vayamos el domingo. Lily guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿tenemos que ir? El hecho de que mi hija, que antes amaba visitar a sus abuelos, ahora pareciera renuente decía mucho. Creo que sí, dije con cuidado. A veces es importante enfrentar directamente las situaciones difíciles. Ella asintió. Una expresión de determinación cruzó su rostro que me recordó dolorosamente a Kevin. Está bien, pero ¿puedo llevar algo conmigo? Tengo una idea. ¿Qué tipo de idea?, pregunté, curiosa por su repentina intensidad. Solo algo que papá me enseñó sobre defenderme, dijo crípticamente. ¿Puedo usar la computadora después de cenar? Acepté. Me preguntaba qué planeaba mi hija de 8 años, pero confiaba en que fuera algo bueno y que proviniera del buen corazón y los fuertes valores que su padre le había ayudado a inculcar. Los días posteriores a la visita de mis padres estuvieron llenos de emociones encontradas. El duelo por Kevin seguía siendo un peso constante y pesado, pero ahora se complicaba con rabia y traición hacia mi familia. En momentos de silencio, cuando Lily dormía, me encontraba revisitando recuerdos de mi infancia, viéndolos con una luz nueva y dura. Estaba en el recital de baile donde mis padres se iban temprano para llegar a los juegos de softball de Sofía, pero nunca al revés. La Navidad en la que recibí ropa práctica mientras Sofía recibía los costosos materiales de arte que ambas habíamos pedido. La manera en que se esperaban mis logros académicos mientras se celebraban las notas medias de Sofía como un esfuerzo. Pequeñas inequidades que parecían insignificantes individualmente, pero formaban un patrón cuando se veían en conjunto. Llamé a Amanda, la asistente de Kevin que se había convertido en amiga en las semanas desde su muerte. ¿Estoy exagerando?, le pregunté tras explicarle la demanda de mis padres. ¿Es normal sentirse tan enojada o es solo el duelo empeorando todo? Rachel, dijo con firmeza. Si mis padres me hubieran hecho eso, estarían muertos para mí. Lo que hicieron es más que inapropiado. Es cruel. Su validación ayudó, al igual que una larga conversación con Marcus esa noche. Él planeaba tomar una licencia en su trabajo para venir a quedarse con nosotras unos meses. Una amabilidad que me hizo llorar. Kevin me hizo prometer. Me explicó hace años, cuando estabas embarazada de Lily, me hizo jurar que si algo le pasaba, estaría ahí para ustedes dos. Tengo la intención de cumplir esa promesa. El contraste entre la lealtad de Marcus a los deseos de su hermano y el comportamiento de mis padres no podría ser más marcado. Mientras tanto, Lily se había concentrado inusualmente en un proyecto que estaba haciendo en su cuarto, encorvada sobre su escritorio con lápices de colores y papel. Cuando pregunté qué hacía,
Solo sonrió con secretismo y dijo: «Algo importante para el domingo». El sábado decidí revisar los documentos financieros de Kevin con más detenimiento, queriendo estar completamente informada antes del enfrentamiento con mi familia. Kevin había sido meticuloso con nuestras finanzas, manteniendo todo organizado en un archivador en la oficina de la casa. Al revisar las carpetas, encontré un sobre sellado con mi nombre escrito a mano por Kevin. Con manos temblorosas lo abrí para encontrar una carta fechada apenas 3 meses antes, alrededor de su último examen médico. «Mi querida Rachel», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que las preocupaciones del doctor sobre mi corazón eran más graves de lo que dejé ver. No quería preocuparte, pero he actualizado nuestro testamento y pólizas de seguro por si acaso. Todo te pertenece a ti, con provisiones para la educación y el futuro de Lily. Úsalo bien, vive plenamente, y sabe que mi mayor alegría fue ser tu esposo y el padre de Lily». Me derrumbé llorando, devastada por el hecho de que él había ocultado sus problemas de salud y profundamente conmovida por su previsión y cuidado. Kevin sabía que había un riesgo, y se preparó para ello, intentando protegerme de la preocupación. Fue tan típico de él, a la vez frustrante y amoroso. La carta continuaba con instrucciones específicas sobre las pólizas de seguro e inversiones, pero incluía un párrafo que captó mi atención. «He creado un fideicomiso separado para Lily que no podrá ser accedido hasta que tenga 25 años, excepto para gastos educativos. Esto es importante, Rachel. Tu padre se me acercó 2 veces con oportunidades de inversión que eran solicitudes disfrazadas de dinero. Rechacé educadamente, pero él parecía pensar que mi muerte le daría la oportunidad de acceder a fondos a través de ti. No permitas que eso suceda. Tus padres han tomado malas decisiones financieras durante años, y, aunque simpatizo, el futuro de Lily no puede ser comprometido para rescatarlos». La revelación de que mi padre ya había intentado obtener dinero de Kevin mientras él vivía añadió otra capa de traición. Kevin me protegió de este conocimiento, probablemente intentando preservar mi relación con mis padres. Incluso en esto, puso mis sentimientos primero. Armada con esta nueva información, llamé a Thomas de nuevo para verificar que el fideicomiso mencionado por Kevin estaba realmente protegido contra cualquier reclamación. Me aseguró que era infalible y también sugirió que llevara una copia de la carta de Kevin a la reunión familiar. «No es legalmente necesario», explicó, «pero podría ser útil tener documentados los deseos explícitos de Kevin si intentan presionarte emocionalmente». La mañana del domingo llegó con un sentido de confrontación inminente. Lily estaba inusualmente callada mientras nos vestíamos, pero había una determinación en sus pequeños hombros que me recordó a Kevin antes de una importante reunión con un cliente. «¿Estás segura de que quieres venir?», le pregunté una última vez mientras nos preparábamos para salir. «¿Quieres quedarte con Ellen?», negó con la cabeza firmemente. «Necesito estar allí, mamá, por papá». En el camino a la casa de mis padres, Lily apretaba contra su pecho un sobre manila, negándose aún a decirme qué contenía exactamente. «Es un mensaje de papá y de mí», era todo lo que decía. Al llegar a la entrada de la casa suburbana, donde crecí, noté varios autos que reconocí como de mis tíos y tías. Mis padres aparentemente habían invitado a audiencia, quizá pensando que me sería menos probable negarles en presencia de la familia extendida. «¿Lista?», le pregunté a Lily, con la mano en el encendido. Asintió, su rostro solemne más allá de su edad. «Estoy lista, mamá. No te preocupes». Caminamos hacia la puerta principal, de la mano, ambas extrayendo fuerza la una de la otra. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció mi madre, vestida formalmente como para la iglesia, con el rostro fijado en una expresión ensayada de preocupación. «Rachel, Lily, entren. Todos están esperando en la sala». La seguimos por el pasillo familiar hacia la amplia sala, donde pasé innumerables navidades y cumpleaños en mi infancia. Ahora parecía una emboscada. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable, posicionado como un juez, presidiendo un tribunal. Sofía estaba sentada en el brazo del sofá, revisando su teléfono,
Alrededor de la sala estaban mi tía Rita, mi tío James y el hermano de mi padre, Terry, con su esposa Bárbara. «Gracias por venir», dijo mi padre formalmente, como si esto fuera una reunión de negocios y no una reunión familiar. «Tenemos asuntos importantes que discutir». Permanecí de pie, manteniendo a Lily cerca de mí. «Antes de empezar, quiero dejar claro que lo que tengan que decir, pueden decirlo frente a Lily. Ella tiene derecho a saber lo que sucede en su familia». Mi madre frunció el ceño. «Rachel, esta conversación no es para un niño. Si no es apropiado que ella escuche, entonces no es apropiado que tú preguntes». Respondí con calma. Esto también afecta a su futuro. Mi padre aclaró la garganta. «Bien, iremos directo al grano. Tu madre y yo hemos estado discutiendo la situación financiera familiar. Como sabes, te ayudamos considerablemente a lo largo de tu vida, desde la universidad, la matrícula hasta el pago inicial de tu primera casa. Me contuve la réplica de que habían pagado la mitad por mi educación que por la escuela de arte de Sofía, que nunca terminó. No era momento para viejas rencillas. Creemos, continuó, que dado el sustancial ingreso inesperado que has recibido, por la muerte de Kevin, es justo que ayudes a la familia a cambio. Proponemos una distribución que asegure nuestra jubilación y también proporcione ayuda a Sofía, quien, como sabes, ha tenido dificultades financieras como artista. Sofía levantó la vista de su teléfono lo suficiente para regalarme una sonrisa altiva, como si la muerte de mi esposo fuera un ajuste cósmico de cuentas entre nosotras. He preparado un desglose de lo que consideramos una distribución justa, dijo mi padre, entregándome un documento impreso. Como verás, sugerimos que el 50% del seguro de vida se destine a tu madre y a mí, con un 15% adicional para Sofía. Escaneé el documento que detallaba no solo porcentajes, sino cantidades reales en dólares. De algún modo habían descubierto el valor exacto de la póliza de seguro de vida de Kevin, probablemente a través de mi tío James, que trabajaba en la industria aseguradora. ¿Quieren el 65% del dinero que está destinado a asegurar el futuro de mi hija tras perder a su padre?, dije con voz firme. Dinero que Kevin ganó y destinó específicamente para nosotras. La familia cuida a la familia, intervino mi madre. Tu padre y yo estamos envejeciendo. Nuestros gastos médicos aumentan y debes pensar en el panorama general. El panorama general, repetí. Como que no se molestaron en dejar la fiesta de cumpleaños de Sofía cuando mi esposo murió. Ese panorama general. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Mi tía Rita se movió en su asiento, con expresión avergonzada. Al menos alguien tuvo la decencia de reconocer lo inapropiado de todo esto. Ahora, Rachel, dijo mi padre con tono paternalista. Ya nos disculpamos por esa desafortunada coincidencia. Pero debes entender que teníamos invitados de fuera. No podíamos simplemente irnos. De hecho, tú podrías haberlo hecho, respondí. Tú decidiste no hacerlo. Esto no es productivo, intervino Sofía. El punto es que de repente eres rica mientras el resto de nosotros lucha. Mamá y papá sacrificaron mucho por ti toda tu vida. Merecen seguridad en su vejez. ¿Y la seguridad de Lily?, pregunté, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos, por mantener la calma. ¿Crees que el cielo murió para que puedas comprarte un auto nuevo o hacer cruceros? Ese dinero es para el futuro de su hija. Mi padre se levantó, con el rostro enrojecido. Ahora escucha, somos tus padres, te criamos, te alimentamos, te vestimos, nos debes respeto y consideración. ¿Respeto? Me reí amargamente. No. Me has mostrado a mí y a Lily una pizca de respeto o preocupación genuina desde que murió Kevin. Todo lo que les importa es lo que pueden obtener de nosotras. No es cierto, protestó mi madre débilmente. Nos importas, Rachel. Solo tratamos de ser prácticos. Práctico sería preguntar cómo está tu nieta tras perder a su padre. Práctico sería ofrecer ayuda con las comidas, las tareas domésticas o el apoyo emocional. No este comportamiento de buitres.
La habitación volvió a quedar en silencio. Mi tío Terry miraba incómodo al suelo mientras su esposa Bárbara fulminaba a mi padre con la mirada, claramente tan horrorizada como yo. En ese tenso silencio, Lily dio un paso adelante, todavía aferrada a su sobre. «Tengo algo que decir», anunció con voz clara y fuerte, sorprendiendo a todos. Mi madre intentó una sonrisa condescendiente. «Cariño, los adultos están hablando de cosas importantes ahora mismo». Lily mantuvo su postura, canalizando la tranquila confianza de Kevin. «Esto también es importante. Se trata de mi papá y de lo que él querría». Todas las miradas se posaron en ella, esta pequeña figura que se plantaba con valentía en medio del conflicto adulto. Incluso Sofía dejó el teléfono. «Papá me enseñó que cuando la gente te muestra quién es realmente, debes creerles», dijo Lily con la voz apenas temblando. «Y cuando la gente solo aparece cuando quiere algo, no son realmente familia». Se volvió a mirar a mis padres directamente. No vinieron a vernos cuando papá murió. No ayudaron a mamá cuando lloraba cada noche. No me preguntaron si estaba bien o si necesitaba algo. Solo vinieron cuando querían dinero. La cruda verdad, salida de la boca de una niña de 8 años, pareció impactar más que cuando yo había dicho cosas similares. El rostro cuidadosamente compuesto de mi madre se descompuso ligeramente mientras mi padre parecía quedarse sin palabras. Lily abrió su sobre y sacó una hoja de papel. «Hice algo para ustedes porque sé que eso es lo que realmente vinieron a vernos a hacer». Se acercó y entregó el papel a mi padre. Era un dibujo infantil, pero al verlo por encima de su hombro, vi que estaba diseñado para parecer una factura. En la parte superior, con la cuidada letra de Lily, decía: «Factura, por amor y apoyo reales». Debajo, se enumeraban ítems como: estar presente cuando papá murió, $0 no proporcionado. Ayudar a mamá cuando estaba triste, $0 no proporcionado. Abrazarme cuando lloré por papá, $0 no proporcionado. Ser abuelos de verdad, incalculable, pero no pagado. Al final aparecía un total de 0. Por eso vinieron, ¿verdad? Por dinero. Esto es lo que ganaron. El silencio en la habitación fue absoluto. Las manos de mi padre temblaban mientras sostenía el papel. Mi madre comenzó a llorar, ya fuera por vergüenza o manipulación, no pude distinguirlo. Sofía miraba a Lily con expresión de asombro, como si la viera por primera vez. «Creo que hemos terminado aquí», dije en voz baja, tomando la mano de Lily. «No vuelvan a contactarnos a menos que sea para disculparse y mostrar un cambio genuino. Lily merece mejores abuelos de los que han sido, y yo merezco mejores padres». Al salir, dejando atrás a mi familia atónita, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Habíamos perdido más que a Kevin. Habíamos perdido la ilusión de una familia extendida que apoyara. Pero en esa pérdida también había claridad y la libertad de reconstruir nuestras vidas sin obligaciones tóxicas. En el auto, abracé fuerte a Lily. «Eso fue increíblemente valiente. Estoy tan orgullosa de ti». Ella me devolvió el abrazo. «Papá siempre decía que hay que defender lo que es correcto, aunque sea difícil». «¿Tuve razón, mamá?» «Sí, bebé», le aseguré, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Tuviste toda la razón». El camino hacia la casa de mis padres había sido tenso, con Lily inusualmente callada a mi lado, ese sobre Manila apretado entre sus pequeñas manos. Estaba tan concentrada en prepararme para el enfrentamiento con mis padres que no presté suficiente atención a lo que mi hija planeaba. Ahora, mientras nos alejábamos de la casa donde crecí, sentí partes iguales de orgullo por su coraje y tristeza porque tuvo que crecer tan rápido. «Lily, ¿cómo se te ocurrió esa idea para la factura?», pregunté mientras conducíamos a casa. Ella miró por la ventana un momento antes de responder. «Papá y yo vimos una película una vez donde alguien le dio una factura a una persona. Mala. Papá decía que a veces la gente necesita ver en papel cuánto valen realmente». Su voz se quebró un poco. «Creo que abuelo y abuela necesitaban ver que no han valido mucho para nosotras últimamente». La sabiduría en sus palabras, que reflejaban los valores de Kevin, me hizo llorar de nuevo.
Tu papá estaría tan orgulloso de ti hoy, Lepi, dije, extendiendo la mano para apretarle la suya. Yo también. Mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar con llamadas y mensajes de mi familia, pero los ignoré todos. Esto no era una negociación, era una frontera siendo firmemente establecida. Cualquier consecuencia de esta confrontación tendría que esperar hasta que Lily y yo hubiéramos procesado lo ocurrido. Cuando llegamos a casa, Marcus nos esperaba en el porche. Había llegado temprano desde Japón, queriendo sorprendernos, y Ellen le había dado la llave de repuesto para esperarnos dentro. Verlo tan parecido a Kevin en sus gestos y sonrisa fue tanto doloroso como reconfortante. «¿Cómo fue?», preguntó, abrazándonos a ambas. «La tía Lily fue increíble», declaró Lily antes de que pudiera responder. Se enfrentó a abuelo y le hizo ver que estaba siendo cruel con el dinero de papá. Marcus levantó una ceja, hacia mí. ¿La tía Lily? Sonreí a pesar de todo. Aparentemente, me han ascendido de mamá a tía Lily por puntos de valentía. Durante la cena, le contamos a Marcus todo lo que había pasado en casa de mis padres. Su expresión se ensombreció cuando describí el plan de distribución de mi padre, pero se iluminó con una sonrisa orgullosa cuando Lily explicó su idea de la factura. «Eso es puro Kevin», dijo, despeinando el cabello de Lily. Resolución creativa de problemas con la dosis justa de culpa merecida. Esa noche, después de que Lily se fue a la cama, Marcus y yo nos sentamos en la cocina tomando té y hablando sobre los siguientes pasos. «Lo intentarán de nuevo», me advirtió. «Personas como tus padres no se rinden fácilmente cuando hay dinero de por medio». Asentí, pensando en la terquedad persistente de mi padre durante mi infancia. «Lo sé, pero no voy a ceder. No solo porque esté mal, sino porque traicionaría los deseos explícitos de Kevin. ¿Has pensado en lo que esto significa para tu relación con ellos de ahora en adelante?», preguntó Marcus suavemente. Era una pregunta que había evitado desde la confrontación. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere cortar todo contacto. Han mostrado sus verdaderos colores tan claramente, pero otra parte se pregunta si eso sería justo para Lily. Son sus únicos abuelos de mi lado. ¿Son mejores los abuelos malos que no tener abuelos?», replicó Marcus. «Los padres de Kevin adoran a Lily y realmente están presentes para ella. Calidad sobre cantidad, ¿verdad?». Tenía razón. Diana y Robert habían llamado a Lily cada 2 días desde la muerte de Kevin. Enviaban paquetes de cuidado y planeaban una visita prolongada. Ellos también estaban de duelo. Pero pusieron las necesidades de su nieta primero. A la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 8 llamadas perdidas de mi madre, 3 de mi padre y 1 de Sofía. También había numerosos mensajes de texto, que iban desde acusaciones airadas hasta disculpas llorosas que parecían más manipulación que arrepentimiento genuino. Decidí responder solo un mensaje de mi madre. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó». Mi respuesta fue simple. No hay nada que hablar hasta que reconozcan el daño que han causado y muestren un cambio real. Lily y yo necesitamos tiempo y espacio. Luego bloqueé sus números, una medida temporal para darnos un respiro. También envié un correo a Thomas para informarle lo sucedido y le pedí estar alerta ante cualquier maniobra legal que mis padres pudieran intentar, aunque me había asegurado que no tenían base para reclamos. Durante los días siguientes, mis padres intentaron varias formas de restablecer contacto. Enviaron flores con tarjetas de disculpas que hablaban vagamente de malentendidos familiares. Intentaron contactarme a través de amigos en común. Mi padre incluso apareció en mi lugar de trabajo, pero fue rechazado por seguridad cuando me negué a verlo. Sorprendentemente, fue mi tía Bárbara, esposa de mi tío Terry, quien brindó un apoyo inesperado. Llamó desde su teléfono personal, que no había bloqueado, preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Cautelosa pero curiosa, acepté. «Quiero que sepas que no todos en la familia apoyan lo que Brad y Carol hicieron», me dijo refiriéndose a mis padres. «Terry y yo quedamos horrorizados. Solo fuimos a esa reunión porque nos dijeron que era para planear una beca conmemorativa en nombre de Kevin.
Su honestidad fue reconfortante y ayudó a saber que no toda mi familia extendida estaba cómplice en el plan de mis padres. Siempre han favorecido a Sofía, continuó Bárbara, confirmando lo que yo había sentido pero dudado durante años. Todos lo hemos visto, pero nadie quiso intervenir. Quizá deberíamos haberlo hecho. Una semana después de la confrontación, llegó una carta formal de mi padre escrita en su papel membretado de la empresa, como para dar peso a sus palabras. Decía que a menos que estuviera dispuesta a llegar a un acuerdo financiero razonable con ellos, se verían obligados a reconsiderar nuestra relación contigo y con Lily por completo. Supongo que era para amenazar, esa idea de que nos cortarían. En cambio, me pareció un permiso para seguir adelante sin la carga de relaciones tóxicas. Archivé la carta con Thomas, por si alguna vez se necesitaba como evidencia de sus intenciones. 2 semanas después de nuestra confrontación, mi madre intentó una nueva táctica, apareciendo en la escuela de Lily a la hora de recogerla. Por suerte, ya había informado a la escuela sobre la situación, y me llamaron de inmediato. Para cuando llegué, la directora había pedido cortés pero firmemente a mi madre que se fuera, recordándole que solo personas autorizadas podían interactuar con los estudiantes. Parada en el estacionamiento, mi madre se veía más pequeña de alguna manera, menos imponente que durante mi infancia. «Estás haciendo que todos estén en nuestra contra», me acusó al verme. «No, mamá. Tus propias acciones hacen eso», respondí con calma. «Por favor, no vengas más a la escuela de Lily. Si quieres reconstruir una relación con nosotras, debe empezar con respeto a nuestros límites. Somos tus padres», protestó con lágrimas en los ojos. «No puedes simplemente sacarnos de tu vida». «No los estoy sacando», aclaré. «Les pido que se alejen y reconsideren cómo quieren ser parte de nuestras vidas. ¿Quieren ser los abuelos que apoyan y aman a Lily incondicionalmente o los que vieron la muerte de su padre como una oportunidad financiera? La elección es suya, pero habrá consecuencias de cualquier manera». No tuvo respuesta y nos separamos, sin resolución. Fue el último contacto directo que tuve con mis padres durante casi 2 meses. Durante ese tiempo, me concentré en Lily, en comenzar a construir nuestra nueva normalidad sin Kevin, pero con el apoyo de quienes realmente nos querían. Marcus se quedó con nosotras 3 meses. Su presencia era un recordatorio diario de Kevin, en la mejor forma posible. Le enseñó a Lily a jugar ajedrez, algo que Kevin había planeado hacer. Me ayudó a ordenar las pertenencias de Kevin cuando finalmente estuve lista, compartiendo historias y recuerdos que hicieron la tarea dolorosa más llevadera. Los padres de Kevin nos visitaron por periodos prolongados, llenando nuestro hogar de calidez y amor genuino. Diana enseñó a Lily a hornear las galletas favoritas de Kevin, manteniendo la conexión con su padre a través de actividades compartidas. Robert la llevó de pesca, pacientemente, mostrándole cómo hacer los nudos que Kevin había aprendido de él décadas atrás. Mientras tanto, la noticia del comportamiento de mis padres se difundió por la familia. Mi tía Rita llamó para disculparse por su presencia en la emboscada, explicando que le habían dicho que era una reunión para planear nuestro apoyo. Mi tío James, que al principio parecía estar alineado con mi padre, envió una tarjeta expresando su pesar por no haber intervenido durante la confrontación. Incluso Sofía finalmente envió un correo electrónico que, aunque sin llegar a una disculpa completa, reconocía que el momento de sus peticiones financieras había sido insensible. No fue mucho, pero fue la primera vez en nuestra vida adulta que admitió algún error. 3 meses después de la muerte de Kevin, en lo que hubiera sido nuestro 13º aniversario de bodas, recibí otra carta de mis padres. Esta llegó en un sobre sencillo, escrito a mano en lugar de mecanografiado en papel membretado. Fue la primera comunicación de ellos que se sintió potencialmente genuina. «Queridas Rachel y Lily», comenzaba, «hemos pasado estas semanas reflexionando sobre nuestro comportamiento y el dolor que les hemos causado durante un tiempo ya insoportable de pérdida. No hay excusas para lo que hicimos. Permitimos que la codicia y el interés propio prevalecieran sobre nuestro amor y responsabilidad como padres y abuelos. Les fallamos a ambas y fallamos a la memoria de Kevin.
La carta continuaba con reconocimientos específicos de sus acciones, desde perderse el funeral hasta el intento de lucro financiero, sin el lenguaje vago de sus disculpas anteriores. No pidieron perdón ni la reanudación del contacto. Solo expresaron la esperanza de que algún día podamos tener la oportunidad de demostrar con hechos, no palabras, que podemos cambiar. Leí la carta varias veces, tratando de medir su sinceridad. Luego se la mostré a Marcus antes de decidir si compartirla con Lily. Parece diferente a sus otros intentos, observó con cautela. Menos manipuladora, más responsable. Pero al final es tu decisión creerla o no. Guardé la carta, aún sin estar lista para decidir cómo o si responder. La herida seguía demasiado fresca, la traición demasiado profunda. El tiempo diría si su arrepentimiento era genuino o solo otra estrategia. Por ahora, Lily y yo, enfocábamos en sanar, en construir nuestra vida sin Kevin, pero con sus valores y amor como base. Lo que pasara con mis padres dependería de sus acciones futuras, no de promesas o disculpas, por bien elaboradas que fueran. Mientras Marcus se preparaba para regresar a Japón con planes de volver pronto, me ayudó a organizar una reunión conmemorativa en el cumpleaños de Kevin. A diferencia del funeral, que fue solemne y formal, esta fue una celebración de la vida de Kevin en nuestro jardín, con su comida favorita de barbacoa y música. Amigos y colegas compartieron historias divertidas sobre Kevin. Sus padres trajeron álbumes de fotos de su infancia. Lily presentó un libro de recuerdos que había creado, lleno de entradas, notas y recuerdos de actividades con su padre. Notablemente ausentes estuvieron mis padres y Sofía, quienes no fueron invitados. Era un límite que necesitaba mantener por ahora, creando un espacio seguro para el duelo y el recuerdo sin la tensión que su presencia traería. Cuando la reunión terminó y los invitados comenzaron a irse, Lily tiró de mi manga. «Mamá, ¿podemos invitar a los abuelos la próxima vez?», preguntó en voz baja. «¿Qué abuelos, cariño?», pregunté, aunque sabía a quién se refería. «Los padres de mamá», aclaró, «los que pidieron dinero. Creo que papá querría que les demos otra oportunidad, si realmente lo sienten». Su compasión, tan parecida a la de Kevin, me hizo llorar. «Ya veremos», le prometí. «Si nos muestran que realmente han cambiado, tal vez la próxima vez». No era perdón exactamente. Todavía no. Pero era una apertura, una posibilidad de que el futuro incluya algún tipo de reconciliación. Por ahora, eso era suficiente. La confrontación del sobre marcó un punto de inflexión en nuestras vidas. En el inmediato después, la división en mi familia extendida fue marcada y dolorosa. Algunos parientes se alinearon firmemente con mis padres, viéndome como la hija ingrata que se niega a ayudar a la familia. Otros reconocieron la naturaleza inapropiada de las demandas de mis padres y ofrecieron apoyo silencioso. Mi tía Bárbara se convirtió en una aliada inesperada, llamando regularmente para preguntar por Lily y por mí, y ocasionalmente compartiendo noticias familiares sin presión ni juicio. Mi tío Terry, aunque menos demostrativo, mostró su apoyo enviando libros y kits de ciencia a Lily, recordando sus intereses de una manera que mis padres rara vez hicieron. La reacción más sorprendente vino de mi prima Jennifer, hija de Sofía, que estaba en sus 20 años. Me contactó por correo un mes después de la confrontación. «Siempre he visto cómo la abuela y el abuelo te trataron diferente a mamá», escribió. «Lo que hicieron después de que murió Kevin fue inexcusable. Y quiero que sepas que no todos en la familia piensan que estás equivocada por defender tu posición». Su mensaje significó más de lo que ella podía imaginar. Validación desde una fuente inesperada de que no estaba loca ni era egoísta por proteger el futuro de Lily. La reacción inicial de mis padres al ser cortados fue una campaña de manipulación. Reclutaron a miembros de la familia para suplicar su causa, enviaron correos culpabilizadores e incluso intentaron usar la escuela de Lily como punto de contacto. Cuando estos esfuerzos fallaron, cambiaron de táctica a amenazas más directas, sugiriendo que podrían impugnar el testamento, a pesar de no tener bases legales para hacerlo. Thomas, el amigo abogado de Kevin,
Respondió a estas amenazas con una carta legal firme que detallaba la falta de fundamento de cualquier reclamo y las posibles consecuencias del acoso. Después de eso, la presión directa disminuyó, aunque las consecuencias emocionales continuaron. Durante este difícil periodo, me sorprendió la cantidad de personas que se acercaron para apoyarnos. Los colegas de Kevin establecieron un fondo universitario para Lily, aparte de lo que Kevin ya había organizado. Mi vecina Ellen, una maestra jubilada, ayudó a Lily con la tarea cuando el duelo dificultaba la concentración. Incluso mi jefa, en la firma de arquitectura donde trabajaba como gerente de oficina, mostró una compasión inesperada, permitiéndome horarios flexibles para asistir a terapia de duelo con Lily. 6 meses después de la muerte de Kevin, Marcus regresó para otra visita prolongada, esta vez con noticias. «Me voy a transferir a la universidad aquí», anunció una noche durante la cena. «Me ofrecieron un puesto en el departamento de lingüística a partir del próximo semestre». «¿Te mudas de vuelta a Estados Unidos?», pregunté, sorprendida. Marcus había vivido en Japón casi una década. Asintió, mirando a Lily, que prácticamente saltaba de emoción. «Kevin me hizo prometer que estaría ahí para ustedes dos. Es más fácil cumplir esa promesa si estoy en el mismo país, idealmente en la misma ciudad. La decisión de reconfigurar nuestras vidas sin Kevin no fue simple, pero tener a Marcus cerca lo hizo más fácil. No intentó reemplazar a su hermano, pero su presencia mantuvo viva la memoria de Kevin para Lily, de innumerables maneras pequeñas, desde el mismo sentido peculiar del humor, hasta gestos compartidos que a veces me sorprendían. En el 9º cumpleaños de Lily, 4 meses después de la confrontación con mis padres, recibí otra carta de ellos. Esta venía con un modesto regalo para Lily, un libro sobre astronomía que realmente coincidía con sus intereses, sugiriendo un nivel de consideración que había faltado en regalos anteriores de objetos rosas de princesas que nunca le interesaron. La carta reconocía el daño que habían causado y no pedía dinero ni siquiera perdón, solo la oportunidad de ver a Lily en su cumpleaños, aunque fuera solo 15 minutos en un lugar público de nuestra elección, con mi presencia durante todo el tiempo. Después de discutirlo con Lily, que se mostró cautelosamente abierta a la idea, arreglé una breve reunión en su heladería favorita. Puse límites claros en mi respuesta. Esto no era la reanudación de relaciones normales, sino un primer paso tentativo que dependería totalmente de su comportamiento. La reunión fue incómoda, pero sorprendentemente libre de drama. Mis padres parecían genuinamente arrepentidos, concentrándose totalmente en Lily, haciendo preguntas apropiadas sobre la escuela y sus intereses sin mencionar dinero, el conflicto pasado o hacer demandas. Claramente habían ensayado su enfoque, pero el esfuerzo en sí mismo mostró una voluntad de cambio que no esperaba. Al irnos, mi padre preguntó en voz baja: ¿podríamos hacer esto otra vez alguna vez? Quizá el próximo mes. Fue la ausencia de derecho en su petición, el entendimiento de que el acceso a su nieta era un privilegio que debía ganarse y no un derecho a exigir, lo que me hizo considerarlo. «Ya veremos», respondí, «te avisaré». Ese comienzo tentativo llevó a visitas ocasionales cuidadosamente estructuradas durante los meses siguientes. Mis padres permanecieron en prueba, por así decirlo, pero respetaron consistentemente los límites que establecí. Nunca volvieron a mencionar dinero. Nunca intentaron ver a Lily sin mi permiso. Y demostraron poco a poco, con acciones más que palabras, que entendían el daño que habían causado. Un año después de la muerte de Kevin, celebramos un servicio memorial en el aniversario. A diferencia de la confrontación meses antes, decidí invitar a mis padres, dejando claro que esta era una prueba importante de su compromiso para reconstruir nuestra relación. Para mi alivio, vinieron adecuadamente sobrios y solidarios, trayendo un álbum de fotos de Kevin en reuniones familiares que ni siquiera sabía que existía. Se mantuvieron en segundo plano, sin hacer el día sobre ellos ni su relación conmigo, sino simplemente honrando la memoria de Kevin junto a todos los que lo amaron. Después del servicio, mi madre se acercó a mí con cautela. «Hemos estado yendo a terapia familiar», confesó, tratando de entender dónde fallamos, no solo después de que murió Kevin,
sino a lo largo de toda tu vida, ha sido revelador. No fue una transformación de la noche a la mañana, y aún hubo momentos incómodos y viejos patrones que emergieron ocasionalmente, pero el esfuerzo fue constante y, con el tiempo, comenzó a tomar forma una nueva relación, basada en el respeto mutuo y no en la obligación o la expectativa. Sofía tardó más en acercarse. Su reacción inicial al ser excluida del acceso al dinero de Kevin fue ira y resentimiento, manifestándose en publicaciones desagradables en redes sociales e intentos de enfrentar a miembros de la familia contra mí. Pero a medida que nuestros padres reformaban gradualmente su comportamiento, su posición se volvió cada vez más insostenible. Finalmente, después de casi un año de contacto mínimo, se acercó con una disculpa genuina. «He estado celosa de ti toda mi vida», admitió durante una tensa reunión para tomar café. «Siempre fuiste la inteligente, la responsable. Cuando murió Kevin y te dejó segura financieramente, solo amplificó todas las inseguridades que siempre tuve. No excusa lo que hice, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ello». Fue quizás la conversación más honesta que habíamos tenido como hermanas. No reparó inmediatamente nuestra relación, pero abrió una puerta a la posibilidad de una conexión más saludable en el futuro. En cuanto a Lily y a mí, el viaje por el duelo continuaba, pero evolucionaba. El dolor agudo y constante de la pérdida temprana se transformó gradualmente en algo más manejable. Una tristeza que podía coexistir con momentos de alegría y esperanza. Lily aún tenía noches en las que lloraba por su padre, pero también días llenos de risas y preocupaciones normales de una niña de 9 años. Con la ayuda de Thomas, establecí una fundación en nombre de Kevin que brinda educación financiera a comunidades desfavorecidas, algo que a él le apasionaba. Dirigir la fundación me dio un propósito más allá de sobrevivir día a día, y me conectó con personas que compartían los valores de Kevin. En el segundo aniversario de la muerte de Kevin, llevé a Lily a su lugar favorito junto al lago. Nos sentamos en un banco mirando el agua, recordándolo juntas. «Mamá», dijo Lily pensativa, «creo que el sobre que le di al abuelo y a la abuela los ayudó». «¿Por qué dices eso?», pregunté. «Bueno, ahora son diferentes. Escuchan más. Preguntan cómo me siento. Recuerdan qué libros me gustan». Recogió una piedra y la lanzó sobre el agua, como Kevin le había enseñado. Papá siempre decía, «A veces la gente necesita verse claramente antes de poder cambiar». «Tu papá era muy sabio», concordé, asombrada una vez más por la percepción y resiliencia de mi hija. «Todavía lo extraño todos los días», dijo, «pero creo que estaría feliz de ver cómo estamos, ¿no crees?». Le puse el brazo alrededor. Esta niña extraordinaria que llevaba tanto de su padre en sí misma. «Sí, bebé. Creo que estaría muy orgulloso de nosotras dos». La verdad era que perder a Kevin reveló exactamente quién en nuestras vidas era realmente familia y quién no. Algunas relaciones se habían dañado irreparablemente, mientras que otras se profundizaron de maneras que nunca esperaba. Se formaron nuevas conexiones, creando un sistema de apoyo basado en el cuidado genuino más que en la obligación. Mis padres ahora eran figuras cautelosas en nuestras vidas, trabajando para recuperar la confianza, una interacción respetuosa a la vez. Marcus se había convertido en una presencia constante y amorosa, un tío que tomaba su rol en serio. Los padres de Kevin seguían siendo abuelos dedicados. Su amor por Lily era una extensión directa del amor por su hijo. Y Lily y yo nos teníamos, la una a la otra, unidas no solo por el duelo, sino por nuestra experiencia compartida de defendernos y descubrir nuestra propia fuerza en el proceso. La herencia que mis padres tanto codiciaban quedó intacta, salvo los gastos de vida y el fondo educativo de Lily. La seguridad material que Kevin proporcionó era valiosa, pero su verdadero legado estaba en los valores que nos inculcó, el coraje que inspiró y el amor que sigue guiando nuestras decisiones. Mientras regresábamos del lago ese día, Lily deslizó su mano en la mía. «Creo que la mejor manera de recordar a papá es siendo amables pero fuertes como él», dijo. «Ayudar a la gente pero no dejar que se aprovechen». «Exactamente», concordé, apretando su mano.
Así lo honramos cada día. El viaje del duelo no es lineal, y sanar no significa olvidar. Todavía hay días en los que la ausencia de Kevin se siente como una herida física, cuando lo busco en sueños o empiezo a contarle algo antes de recordar que no está. Pero esos momentos ya no definen nuestras vidas. En cambio, aprendimos a llevarlo con nosotras en las decisiones que tomamos, los límites que mantenemos y el amor que seguimos compartiendo. La familia que surgió de nuestra pérdida no es la que esperaba tener, pero está construida sobre una base de cuidado genuino y respeto, más fuerte por haber sido puesta a prueba. Si alguna vez has vivido una traición familiar durante el duelo o has tenido que defenderte contra quienes debían apoyarte, espero que nuestra historia te recuerde que no estás solo. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas a quienes nos han enseñado toda la vida a complacer. Pero protegerte a ti mismo y a quienes dependen de ti no es egoísmo. Es necesario. Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios si te sientes cómodo. Dale me gusta y suscríbete si esta historia te ha resonado, y recuerda que la familia se define por amor y respeto, no solo por sangre. Gracias por escuchar nuestro viaje, y te deseo la fuerza para honrar tu propio valor en todas tus relaciones.